Este episodio es presentado por The Academy, Knowledge is Power. Geek Me Venezuela, saca el geek que llevas dentro. Wallis, muñequería hecha en lana de oveja. Ultra Creática, fabricamos tus ideas. Acaramelados, creamos momentos inolvidables en un solo mordisco. Preparados. Está por empezar un momento de desconexión. Porque si lo tuyo son los cómics, videojuegos y las películas de muñequitos, este es el lugar ideal para ti. Busca tus audífonos y ponte cómodo que te damos la bienvenida a esta comunidad que es Orgullosamente Geek. Bienvenidos una vez más. Aquí vamos a entrar hoy en materia interesante porque el multiverso se abrió de repente, así como nosotros que estamos conectados. Marvel ya nos había dado unas pinceladas, ya habíamos hablado como algo de estas realidades nuevas que va a mostrar en WandaVision, pero esta semana como que se volvió todo loco internet porque han salido noticias muy interesantes y hoy queremos como hacer un abreboca, o sea, vamos a poner como en contexto muchas cosas que quizás a la gente o se le ha olvidado o ha dejado pasar. Entonces queremos irnos un poco, ya si ya habíamos hablado un poco de Marvel, hoy nos vamos quizás a ir un poco al mundo de Sony. Entonces, bueno, no sé, Joaquín, ¿cómo has visto estas noticias que han salido de repente? Bueno, la verdad es que ha estado bastante interesante ver cómo empiezan los estudios a verse obligados, ¿no? A pesar de que tienen su pugna económica y todo este tema que sabemos entre Marvel, Disney y Sony, pero que empiezan a entender de que lo importante es que la narrativa sea la misma, ¿no? Y empezamos a ver cómo entramos al juego de los multiversos, independientemente de quién sea el productor de la película. Sí, exacto. DC nos lanzó con la DC Fandom un montón de posibilidades. Ya Flash nos había acomodado a entender de que iba a tratar un poco esto. Y Marvel lo estaba como mostrando, pero muy sutil. O sea, pensamos que DC iba a llegar como al principio o en primer lugar a hablar de esto, pero de repente creo que el tiempo que permaneció Marvel como muy tranquilo, que no decía nada tal, esta semana aprovechó y lanzó muchas bombas que hay que sentarnos y comentarle a la gente para depurar más o menos qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha salido. Sí, y que bueno, básicamente el tema es que empezamos a ver, a vislumbrar el futuro de Marvel en sus películas y de sus personajes dentro del MCU y fuera de él, ¿no? Que es lo interesante para los fans de entender esto. Lo que no sabemos si todo esto es una ilusión que nos van a mostrar o es realmente que está pasando, porque muchas noticias que vamos a hablar están dándose como rumores, algunos ya están confirmados, pero otros están como en rumores, pero eso no hace que uno no se emocione al respecto. Entonces creo que vamos a ponernos aquí modo fan a ver qué es lo que va a pasar, especialmente haciendo énfasis, aunque dijimos que es con Sony, lo que vamos a hablar es con Spider-Man, que es el centro de este multiverso que vamos a hablar hoy. Así es. Entonces, bueno, ya nos habían dicho el multiverso, lo habíamos medio comentado hace unos números atrás sobre WandaVision, que bueno, era más como una realidad, pero ya nos lo habían prometido el multiverso con Doctor Strange. De hecho, es el título que tiene la película. Pero Spider-Man estaba como sonando, ya había hecho como unas pinceladas por ahí, pero entonces por ahí estamos como ahora en la competencia. ¿Quién nos va a mostrar realmente el multiverso? Porque ahí como que está muy cercana a las películas, igual no hay fechas aún del todo seguras porque okay, cada cierto tiempo están modificando, pero esto se dio que la próxima semana vienen empieza el rodaje de Spider-Man 3, entonces esto ya empezaron a salir filtraciones, noticias y todo, entonces vamos a hablar un poquito al respecto. Antes de contarnos en contexto y hablar al respecto, vamos a hablar de estas personas que hacen que estas conexiones también multiversales para Momento Geek sean posibles. Quien está aquí conversando con ustedes y produciendo este espacio, Jonathan Timothy, y desde el otro lado de la pantalla, del distancia multiversal, Joaquín Fernández, el maestro de las artes místicas. Y yo soy el que abre los portales dimensionales para que esto sea posible, así exacto, que... sí, literalmente. Y bueno, el día de hoy queremos que compartan con nosotros este tema,
Así que todo lo que nos están viendo, que nos estén escuchando, dejen su opinión, a ver qué opinan. ¿Qué noticias ustedes dicen? No, yo sí me creo 100% estas noticias que van a salir, estas tengo mis dudas, tengo mis recelos porque no sé qué van a pasar, siento que nos están lanzando muchas noticias, entonces ya saben, por @momento.geek nos pueden dar sus comentarios, sus opiniones, qué es lo que opinan, si no, si aquí mismo, si lo están viendo por YouTube, que ya debería estar por acá, entonces nos dejan qué es lo que opinan. Ya saben, anoten, porque está dificilísimo armar toda esta mapa Es que, mental de multidimensiones y así, multimarca, porque al final es multimarca. exacto, Sony, a Marvel, eso vamos. Disney, Eso vamos la cosa porque está compleja. no se complica ahorita, se complica porque hay que echar para atrás y hay que ver dónde es que se empezó a complicar todo. Es correcto, así Pero es. entonces, Así bueno, que ya, anotar. así es. Bien, vamos a entrar entonces con este tema del multiverso, específicamente del universo cinematográfico, porque en los cómics, pues ya esto es una locura y ya si nos metemos a hablar de multiverso en los cómics, ya aquí no podemos lanzar un video de 2 o 3 horas. Pero en el UCM ya nos habían como dado ciertas informaciones, unas dosis muy pequeñitas, es como para los fans era muy pequeño porque si vamos a hacer un poco de memoria, en el 2016 sale Doctor Strange y es el primero que es como que empieza a abrir estas puertas porque Ancestral es la que le dice cuando como están empezando en este proceso de entrenamiento, le dice, es que tú eres muy necio, tú piensas que este es el único mundo que existe y hay un montón de mundos. Y nos hacen como ver esta ilusión fantástica que le hace, esta proyección que le hacen hablar o que le hacen mostrar a Doctor Strange, que no fue una prueba, o sea, como que sí nos mostraron como las pruebas físicas de que existe un multiverso, pero hasta ahí, nada más nada, y nos regresaron y ya, seguimos aquí. Exactamente, fue esa proyección astral a través de la cual pues empezamos a descubrir que existe de alguna forma todo este viaje a través de dimensiones que van más allá del entendimiento del razonamiento humano y que se complementa luego Doctor Strange, se complementa con Ant-Man, ¿no? Con este tema de ir al reino cuántico, ¿no? Que el reino cuántico es, digamos, un portal hacia, ¿okay? Es como el pasadizo hacia... Exacto. Se podría considerar como también, como otro universo, porque aunque creo que en términos concretos es el mismo, solo que es una dimensión muy pequeñita que nosotros ni siquiera podemos ver. Es correcto. Realmente es un universo porque tiene sus propias normas. Exacto. De la física, ¿no? Que están contrarias al nuestro. Exactamente, el tiempo va, todo es distinto, ¿no? Exacto. Entonces, exacto, pero como que aún así que lo veíamos, todavía formaba parte como de este mismo mundo. Es como que se seguía manteniendo aquí. Sin embargo, correcto. Quizás después lo otro que podríamos mencionar, pero sigue como funcionando aquí, fue Avengers Endgame con toda esta cuestión de los viajes en el tiempo, porque seguía siendo aquí, es decir, aunque tú hablaras de que al viajar al pasado era tu nuevo futuro, tal, y esto empieza a hablar de líneas temporales y todo, seguía siendo como aquí mismo, o sea, no quizás parte de la idea de todo esto que va a pasar y que seguramente todas las consecuencias que va a traer, pero aún no lo veíamos como muy de aquí, muy propio, vamos a decir, de la tierra principal de Marvel. Pero en Spider-Man Far From Home, yo me acuerdo que los primeros trailers, cuando presentaban a Mysterio, lo presentaban como alguien de otra tierra. Y esto como que explotó las redes porque dijeron, mira, el multiverso sí va a existir, pero pensamos que lo iba a traer era Doctor Strange, y de repente sale Spider-Man con que Mysterio es de otra tierra, que según se había consumido porque estaban todos estos elementales que habían como destruido su mundo y todo. Entonces, eso nos abrió como esa posibilidad hasta que nos dimos cuenta que todo era un cuento chino exactamente, de Mysterio, que simplemente era algo así como el mandarín, que no era el mandarín. Pero bueno, básicamente, para que entendamos mejor, lo que tenemos que hacer es, y lo interesante que Marvel, Disney y el cine en general está empezando a dejarnos entender, es que empezamos a romper la narrativa humana, o sea, como discurso de toda una civilización en el siglo XXI, de entender el tiempo mal. O sea, exacto. Hasta ahora habíamos entendido el tiempo como nos los había explicado Volver al Futuro, que es una línea de tiempo donde hay pasado, presente y futuro lineal, exacto, donde empiezas y terminas, pero es que sí. No, el tiempo realmente no funciona así. No es lineal. Empezamos a ver que el tiempo no es lineal, sino es
un momento espaciotemporal, ¿ok? Donde todo confluye al mismo tiempo. O sea, pasado, presente y futuro no son tres momentos diferentes, es el mismo, sucediendo al mismo tiempo en diferentes universos. Entonces, aquí es donde se complica la cosa, porque no estamos entrenados ni estamos educados para verlo. Entonces, Claro, exacto. empieza a verse cómo evoluciona la ciencia y cómo la narrativa también de la ciencia ficción se tiene que readaptar, y aquí estamos tapando huecos, ¿no? de otras narrativas. Exacto. Y esto lo entendió Marvel muy temprano, porque Marvel está estructurada de esta manera. Sí, total. Es- Ajá. Ah, ¿Qué? Sí, todo bien. sí, sí, Ajá. bien. ¿Qué? Pero sí, pero igual, que pensamos que cuando vi ese tráiler, yo dije, ok, pensé que Doctor Strange iba a traer el multiverso, pero no. Y después cuando dijeron que ya todo era como falso, entonces aún estaban las dudas, porque ya para ese momento estaba confirmado que la secuela se iba a llamar Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Entonces dijeron, ok, aquí es donde realmente vamos a ver toda esta función del multiverso, que aún no está como claro del por qué. Según WandaVision nos va a dar estas claves porque dicen que la Bruja Escarlata va a ser como el antagonista o una de las causantes que todo esto se detone, pero también muchos están pensando que quizás es la propia física del chasquido que hace que todo esto del viaje en el tiempo, todo esto que sucedió en Avengers, también tenga como una consecuencia ahí. Entonces, Sí, bueno, aquí también empezamos a ver la narrativa interna de Doctor Strange, ¿no? El tema de haber utilizado la gema del tiempo por primera vez ya modificó el tejido temporal de todo el cosmos. Entonces, y de hecho el mismo Mordo, si vamos a la primera película, le dice, jugar con el tiempo no es como, o sea, es lo que no se debería hacer, que por eso mismo él se desilusiona de Ancestral, porque dice, ok, nos enseñaron que hay que aceptar como lo que tenemos, porque manipular el tiempo trae sus propias consecuencias, porque no, y es lo que después Iron Man decía, que si uno se mete con el tiempo, pues va a haber algo en contra, o sea, siempre esa acción va a tener una reacción contraria. es correcto, sí, porque es causa y efecto. Y ahí lo Exacto. interesante es cómo empezamos a también a tener este lenguaje implícito, y cuando tú lees, por ejemplo, las leyes del Kybalión, puedes obtener pequeñas pistas de este tema, por ejemplo, la ley de la causa y el efecto. Toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene una causa. Eso lo vas a ver siempre que construyas paradojas espaciotemporales, y que, ojo, la mayoría de las paradojas espaciotemporales están construidas en base al pensamiento racional de que el tiempo es lineal, así que la mayoría de las paradojas espaciotemporales que conocemos ahora ya están rebatidas, ¿no? Exacto, sí, total. Entonces, ahora la duda o la cosa es que, ¿qué es lo que va a pasar? Es porque empezaron a salir noticias, no me acuerdo si lo mencionamos en el primer episodio, pero en el segundo, pero por ejemplo, hay noticia de que vamos a posiblemente ver otro Iron Man con la cara de Tom Cruise, pero es que no pertenece a este universo, sino a otro. Entonces empezamos como estas noticias que empiezan como a salir, que van a entender, porque también otra como característica principal del multiverso que teníamos, o que también nos muestran mucho, es que si tú, suponiendo existe un Joaquín de otra tierra, existe tal cual como eres tú físicamente. Puede ser que se dedique a otra carrera, a otra cosa, pero siempre como que nos dicen, quizás como para uno entenderlo mejor, es que es la misma persona con las mismas como morfología física. Exacto, el mismo arquetipo, o sea, es el mismo arquetipo, el mismo fenotipo, diferente arquetipo. Es decir, exacto. Tienes otra personalidad, eres otro personaje, pero físicamente existes en ese lugar. Eres un avatar, eres el mismo avatar. ¿Okay? Eres Tony Stark en ese universo. Ahora, aquí lo que va a suceder también es que lo van a twistear, o sea, le van a dar el giro al punto de que el personaje, que ya lo vimos en Spider-Man, o sea, Spider-Man como arquetipo existe, pero no es el mismo fenotipo, o sea, no es Peter Parker siendo Spider-Man en N cantidad de universos, sino es el arquetipo de Spider-Man existiendo en diferentes avatares. En este caso, Miles Morales, Gwen, etc. Que creo que la mejor manera como de que uno lo pueda entender es en la película animada que salió hace poco, porque es tal cual. Quizás en algunos sí existen 2 o 3 Peter Parker, pero
y no necesariamente un Peter Parker, te juro, tiene que ser un Spider-Man, sino entonces te da esta posibilidad. Y que hasta incluso lo que habíamos hablado en el episodio anterior de los animales, pues está el mismo Spider-Ham, que es un puerquito, y pues existe también esa posibilidad porque está como ese elemento que va a caracterizar que es un Spider-Man, más no tiene que ser a jura, si no se parece o no es igual a Peter Parker, entonces no calza. Entonces ahí es donde empezamos a ver todo esto. Y por eso creo que Spider-Man también es como una clave, que creo que el universo que Max, dentro de los cómics, que más ha tenido como esa expansión del multiverso es el mismo Spider-Man, más que otros personajes. Es correcto, el Spider-Verse. Exacto. Entonces, Es tan vasto como Marvel. Exacto, tanto, sí, sí. Entonces creo que aquí es donde estaba la clave, pero o sea, no había como, estamos hasta hace unos meses como con la venda en los ojos porque no entendíamos cómo iba a poder pasar este universo. De hecho, muchos fans quisieran ver un Spider-Man Into the Spider-Verse, pero con los actores reales. Pero entonces entramos como en cosas legales que, pues vamos a decir, es muy complicado que sucedan. Entonces aquí es donde vamos a empezar a explicar un poquito qué es lo que puede ser que pase o qué es lo que está pasando, o todo esto que para que empezar a entender si es factible o no que esto suceda. Ahora, uno piensa, en el sueño, en lo ideal de tener un Spider-Verse, es posible, pero si fuera en los cómics no habría ningún problema. Pero ¿qué pasa en las películas? Es que todo esto tiene que irse llevado como por derechos, porque hubo un momento en que Marvel no era tan popular como es ahorita. Un momento en que Marvel estaba prácticamente en bancarrota y su única solución, como para que no hundirse, era o liberaba, casi como en un barco, o liberabas espacio, o para que no se hunda la nave, o dejas todo y te hundes todo y ya no existe nada. Eso pasó, si no me equivoco, en los 80, creo que fue. O sea, ya había pasado, ya había tenido como su éxito Marvel, pero de repente como que habían vuelto a tener problemas legales y todo, y le tocó a Marvel ofrecer algunos de sus personajes, pero en el que era lo que ya habíamos hablado de X-Men, que los tenía Fox, Universal tenía Hulk, pero Sony, luego de varias situaciones, consiguió prácticamente el universo de Spider-Man, es decir, no solamente tenía al personaje, sino todo lo que involucraba a Spider-Man como tal. O sea, incluso a todos los personajes que están involucrados con él. Exacto, o sea, todo, si tenía alguna relación con Spider-Man, pues ahí ya lo absorbía de una vez. Es correcto. Entonces, muy astuto Sony, muy astuto Sony. Sí, sí. Pero ese contrato tenía como una clave, o una cláusula más bien, que decía, yo te doy, o sea, obviamente había intercambio de dinero, todo esto para que pudieran avanzar, pero el trato es, yo te doy este personaje por este tiempo, pero si tú no usas el personaje por un rango, creo que eran 10 años o cerca de 10 años, pues ya automáticamente el personaje me pasa a mí y ya no hay manera de que tú me vengas a decir que es tuyo porque ya lo tuviste mucho tiempo, lo tenías archivado y ya no lo usaste. Eso explica un poco el por qué tenemos una saga de Spider-Man que inició en 2002 y tenemos una saga de Spider-Man que inició en 2012. Porque cuando la primera saga que saca Sony, que fue como un boom porque también en cuanto a efectos visuales y todo, pues Spider-Man creo que fue la película que con mayor realismo, vamos a decir, tú veías al personaje y te lo creías y que se columpiaba entre los edificios. Entonces fue un boom que hizo que tuviera su trilogía completa, que ya bueno, ahí podemos entrar en noticias, no como en chismes, en cosas que van saliendo porque en rumores que van saliendo porque Sam Raimi tenía pensado una cuarta película que era donde iba a salir Venom, pero fue presionado que fueran solo 3. Bueno, de eso también tiene todo, pero tuvo su trilogía completa. Pero Sony de repente, me imagino tipo 2010, por ahí, Marvel está arrancando y se da cuenta que había tenido como inactivo mucho el personaje, y él dijo, si me espero unos años más, me van a quitar el personaje porque no lo estoy usando, al menos en la parte de películas. Y entonces donde él se lanza y salen Andrew Garfield y Emma Stone para sacar The Amazing Spider-Man. Entonces, que si no me equivoco, y yendo un poco al pasado, la característica era, de hecho lo habían dicho, vamos a crear un Spider-Verse con
Andrew Garfield, porque la idea era que tenía, creo que incluso contrato como por 7 películas, una cosa así, Exactamente. para que él desarrollara toda una saga. Y pues nosotros estábamos genial, felices, porque era chévere. O sea, no solamente te iban a mostrar 3 películas, sino era ya un universo de Spider-Man. Que claro, ahí fue donde empezaron las cosas que, bueno, nos encantaría tener a Andrew Garfield como Spider-Man en el UCM, porque ya teníamos a los Vengadores y era como en nuestra imaginación, que no teníamos nada de estas cláusulas encima, pues era posible. Simplemente que llamaran a Andrew Garfield y dijeran 20 y ya. Pero no funciona así. Pero no funciona así. Entonces empieza Sony a conversar con Marvel, a ver qué posibilidades hay, pero entonces la única manera que hubiera un trato es diciéndole, bueno, mata el universo que estás creando porque no es manera de que este personaje que tú estás incluyendo calce con este, sino que ya, o sea, podemos hacer la asociación, podemos incluir a Spider-Man, pero tiene que ser otro actor, otros personajes, otra historia, porque ya no habría manera como de poderlo calzar. Y es cuando nos dicen, que ya cuando nos muestran un pie casi a tener a los 6 siniestros, nos dicen, ya, The Amazing Spider-Man quedó en esta, y ya no sabemos más de Spider-Man, y quedó ahí. Exacto. Buena suerte, gracias por venir. Exacto. No nos llamen, nosotros nos llamaremos. Al que no le gustó esa noticia fue Andrew Garfield, obviamente. Obviamente porque ya tenía un súper contratazo que le iba a arreglar súper la vida. Sí. Y entonces empieza la narrativa con el MCU, que el MCU estaba estructurado desde el inicio. O sea, Sí. estuvo pensado para que en cierto punto entrara Spider-Man en alguna manera con una conversación que iba a tener en algún punto Marvel con De hecho, Sony para De hecho, poder tener los derechos. aquí hay el momento geek de la semana, el dato curioso de la semana. El, Después que salió Avengers Endgame, que sacaron como una super, obviamente todo marketing, sacar como el pack completo de la saga del infinito y todo esto. Jon Favreau dice que ahí explica, o hay como material inédito que no se había revelado nunca, que la escena post créditos, la primerita de Iron Man, hablaba a Nick Fury diciéndole, yo soy Iron Man, usted cree que entra en un mundo, usted acaba de entrar en un mundo que desconoce, no sé qué, y entre lo que le dice, ha entrado en un mundo donde hace como una referencia a los mutantes y habla sobre arañas radioactivas. Entonces ya había como una intención de que Spider-Man desde el 2008 ya era como un sueño, como una ilusión, pero estaba como pensado en incluir, pero como nunca se hubo un trato, pues dejaron la escena post-créditos que todos conocemos de Iron Man, pero había como esa idea de que podría haber Spider-Man si hubiera un trato como tal. Pero Exacto. después se sentaron los ejecutivos de Marvel y dijeron, bueno, vamos a hacer un trato. No te vamos a dar a Spider-Man porque obviamente Spider-Man es muy rentable para nosotros y no va a suceder, ¿no? Aunque ustedes estén como catapultándose, pues Spider-Man se queda con nosotros, pero se lo podemos prestar por 6 películas. Ustedes nos hacen una trilogía bien bonita, bien chévere de Spider-Man y le prestamos a Spider-Man en 3 películas donde aparezca acompañado de otros personajes. Y ese fue el trato, que de hecho fue así súper... explotó también las redes cuando salió el tráiler de Civil War y vimos a Spider-Man. Y es como que sí, lo consiguieron porque ver un Civil War sin Spider-Man también era... faltaba algo ahí. Sí, era importante que estuviera. O sea, nosotros tenemos que recordar que todo esto está construido en base a que el cómic, el personaje más vendido de Marvel es Spider-Man. Sí, Y después de él viene Iron Man. exacto, que quizás... Eso todo está construido así, no es que es al azar, esto es una decisión obviamente muy exacta de estudio, ¿no? De mercadeo. Sí, que quizás lo que nos faltó era quizás conocer un poquito más a Spider-Man para ver después las consecuencias que le había pasado, pero era como, bueno, llegó justo Spider-Man a Civil War, así que ya no hay manera de que nos echemos para atrás, lo anexamos, y tuvimos Civil War, tuvimos Infinity War y tuvimos Endgame como películas donde Spider-Man compartía espacio con otras personas, y individuales teníamos Spider-Man Homecoming y Spider-Man Far From Home. Y de repente queda Far From Home con esta noticia donde sale JJ revelando la identidad de Spider-Man, que es un poco las consecuencias que más bien traía Civil War, pero nos lo dejan ahí y de repente Sony dice, mira, voy a armar un universo mío.
estoy armando algo, entonces yo creo que, ya sé que habíamos hablado de 5 películas, pero creo que lo vamos a dejar aquí. Ya tuvieron mucho Spider-Man, ya la gente lloró cuando se desintegró Spider-Man, se alegró cuando volvió a revivir, pero vamos a dejarlo aquí. Y pues empezaron toda esta situación porque dijo, Marvel decía, no, pero ya yo tenía como algo planificado y me vas a cambiar aquí los planes. Entonces era un poco raro porque Sony como que se estaba adelantando o estaba construyendo algo en su oficina y creando un universo de Spider-Man sin un Spider-Man, porque no había una imagen de un Spider-Man como tal. Entonces, Exactamente. que no sabíamos cómo iba a quedar, cómo esto iba a tener si algo bueno o algo negativo, porque la gente decía Venom sale es por Spider-Man, entonces ¿cómo vamos a tener un Venom sin Spider-Man? Pero se atrevieron. Sí, se atrevieron. La verdad, la película de Venom es un poco floja, pero bueno, tiene su mística. Yo creo que el actor es el que salva la película realmente. Y por ahí va la cosa, ¿no? Exacto. Pero entonces que al final dijeron, sí, no va a haber una tercera película de Spider-Man y como que ahí había quedado el trato. Ya como que no sabíamos más porque estaba la opción, si no me equivoco, de que si Spider-Man Far From Home llegaba al billón, ellos podían incluso reformular el contrato y extenderlo y tal, pero no se había dicho más. De hecho, creo, ahora que estoy haciendo memoria, por eso fue que se habló de que iban a dejarlo ahí porque Spider-Man Far From Home no llegó a la cifra que Sony quería. Dijo, o sea, pensamos que ustedes pueden recaudar la cifra que le dimos, no llegó, entonces vamos a dejarlo aquí. Exacto. Así como que, que no cumplieron con nuestro objetivo. Exacto. Así que por favor regresennos a nuestro bebé. Muy, muy, Eh, Sony Fue actuó una como estrategia muy baja de Sony porque básicamente lo que está haciendo es que está aprovechando las películas de Marvel, de Spider-Man, para darle... son mucho más exitosas que las de Sony. Sí, O sea, Sony triunfa porque en su vida había existido un Spider-Man en pantalla, pero es que las de exacto. Marvel están mejor hechas, mejor realizadas, sobre todo argumentalmente, porque el problema con Spider-Man siempre ha sido no los efectos, no la película y lo entretenida, sino el argumento. El argumento siempre ha sido flojo de parte de Sony con Spider-Man, es muy básico Okay. para lo complejo que es el personaje de Marvel. Entonces, Marvel lo explota y estos dicen, bueno, ahora vamos a hacer la plata nosotros, porque esto de andar recibiendo tajadas tampoco funciona, ¿no? Exacto. Todo el mundo quiere plata. Sí, Entonces, esto funciona así. así es. Y entonces, pero después arreglaron todo, dijeron, sí, vamos a tener una tercera película, vamos a terminar de cumplir con el trato y ya. Pero Sony estaba como en sus planes haciendo otra cosa. Entonces ahorita lo que vamos a hablar es eso, qué estaba haciendo Sony aparte, mientras que Spider-Man estaba con los Vengadores y estaba surgiendo todo esto, porque es interesante toda esta idea que venía como desarrollando Sony, muy extraña, porque era eso, o sea, un universo de Spider-Man sin Spider-Man, pero vamos ahorita a entrar a eso, vamos a ver qué es lo qué hizo y qué es lo que va a hacer Sony con Spider o con ese universo sin Spider-Man. Ahora, tenemos por un lado a Spider-Man ya entrando en conversaciones ya no, ya participando con los Vengadores, ya logrando un sueño para los fans de ver a los Vengadores con Spider-Man interactuando, llevando más allá. Empezaron ya estas discusiones también de los fans a decir que bueno, están tanto los que están al principio, no queremos a Spider-Man con los Vengadores, lo queremos ver, queremos que no esté como tan solo, que era lo que pasaba en las otras sagas, pero cuando ya entraron también están como, no, pero es que está demasiado con los Vengadores, ya no, él se caracteriza por ser más independiente, entonces entraron como en esta doble dosis de doble exposición. Pero mientras todo esto Sí, no, sucede, bueno, lo de sí, siempre, la exacto. inconformidad del fan, ¿no? Exacto. Pero por el otro lado, Sony estaba trabajando muy juicioso y de repente dijeron, el 2018 suena prometedor, entonces vamos a lanzar nuestro propio universo sin Spider, que era como raro. Entonces de repente dijeron, vamos a estrenar en este año Venom. Y ok, de hecho creo que fue una película que así quizás yo que la he comparado como con Mulan desde el punto de vista de que al principio como dijeron, no, mira, no va a salir Spider-Man, no va a salir tal cosa. De algún punto casi que dijeron que Venom no iba a salir casi, que iba a ser como
referencias y que después como que iba a aparecer casi que al final, pero como que no tal. Entonces como, ¿cómo vamos a tener una película de Venom sin Venom? Pero ya después, ya con los trailers, todo, pues fueron dando bien. Aún estaba la duda de cómo va a existir un Venom sin Spider-Man, pero ok. De hecho, también habían otras películas que están como ofertándose, que están como encabetadas porque ya no escuchamos más nada, que si de Black Cat, que si de varios personajes. De hecho, Spider-Woman escuché como que está en desarrollo, pero no se ha escuchado mucho. Pero era eso, o sea, un universo donde iba a estar eh, el mundo, todos estos personajes de Spider-Man, pero Spider-Man no iba a estar porque pues ahorita está en pausa, está en receso con los Vengadores. Exactamente. Entonces, aquí empieza, yo aquí esta parte lo empiezo a llamar como las primeras puntos del multiverso de Sony, porque él después, en diciembre, saca Spider-Man Into the Spider-Verse, que obviamente es otro formato, es animación, le dio a Sony el Oscar por el mejor película animada, pero hubo algo que desde siempre me llamó la atención, y creo que lo comentamos en el episodio anterior, que era que Venom, obviamente se estrenó antes, se estrenó en octubre, pero al final salía como escena post créditos, o más o menos esa era la idea, salía como un vistazo de lo que era Spider-Man Into the Spider-Verse, que era Miles Morales llorando la muerte de Peter Parker y esto, pero más allá de que lo más lógico era uno pensar, ok, es que esto está, Sony tiene que aprovechar de hacer publicidad de su próximo proyecto, pero lo promocionaron con la viñeta o con la etiqueta del mientras tanto en otro universo, y eso como que por un segundo mostraba como ese multiverso, como que esto era posible pensarlo así sea vagamente. Exactamente. Pero ya, eso fue la única referencia y ya. Vimos la película, teníamos otros personajes que creo que son muy llamativos porque teníamos a un Otto Octavius que era mujer, que fue interesante verlo. Vimos diferentes versiones de Spider-Man. Y pues Sony dijo, bueno, yo creo que aquí es donde está nuestro punto fuerte, entonces estaban anunciando una secuela, va a llegar, si no me equivoco, el próximo año, pero están como en eso. Venom, por su lado, pues creo que funcionó, como tú dices, quizás por el actor o tal, pero funcionó como película, es decir, si alguien desconoce el personaje o cómo sale todo, pues funciona la película como tal, o no sé cómo la ves tú. Sí, o sea, tiene una narrativa funcional, tal vez un poquito flojo el guión en la parte donde los Venoms, Sí. esta cantidad de Venoms que terminan existiendo, se conectan entre sí y te muestran un poco la narrativa de ese universo de los simbiotes, Sí. que es un universo. Un poquito floja esa parte, pero el resto me parece que la película es entretenida, tiene lo suyo, el actor no es malo, la verdad lo hizo bastante bien. Y bueno, la verdad es que creo que tiene potencial como para continuar si se mejora un poco ese guión, ¿no? Exacto. El tema de los Venoms como tal. Y creo que dejaron el punto bien alto porque la escena post créditos es justamente este personaje de Cletus que es el que va a ser Carnage. Entonces da a entender, o sea, como que sí puede existir este universo sin que esté Spider-Man. La única quizás, lo que es que no sé si Sony se quería atrever tanto y tendría que después en algún momento, juro, enlazarlo y si no lo pueden hacer, pues iba a quedar medio chueco. Pero él dice que, o sea, fueron muy inteligentes primero en poner la película en San Francisco, porque obviamente no están en Nueva York, donde están los Vengadores. Entonces, si estaban como empezando a sondear, que dijeron, si esto está en el mismo universo, pues no necesitamos que estén en el mismo espacio, porque si lo ponemos, estamos diciendo que no está en el mismo universo, que fue lo que pasó con Amazing Spider-Man. Exacto. Quizás el único así guiño que yo hubiera dicho, yo como Sony lo agrego y ya después me atiendo a las consecuencias, es que Eddie Brock fue como despedido. Él dijo, no, yo tenía un trabajo en Nueva York, pero fue despedido y me vine para acá. El guiño, porque normalmente pues sabemos que hay como este problema entre Spider-Man y Eddie, era como decir, mira, por culpa de un joven, de un adolescente, tal, perdí mi trabajo y me vine. Y ahí lo hubieran dejado como un guiño. Y ya. Sí, pero no se explica. Exacto. Entonces quizás si Sony quería como en algún momento decir, es que Peter Parker se conocía ya previamente con Eddie antes del simbionte, pues le hubieran dicho, ok, pasó tal cosa y ya. Igual todavía se puede conectar, ¿no? Sí, Igual todavía está abierto y por ahí es que pueden venir los tiros. Yo sí creo que eso fue lo más
inteligente que pudieron hacer, ¿no? Separar el espacio, Exacto. salir de Nueva York como ciudad del suceso y narrar entonces en torno a este universo que sí funciona fuera de que existe Spider-Man, porque al final el universo de los simbiotes y todo el lenguaje detrás de Venom y todo lo que significa el mundo de los simbiotes funciona solo, realmente. Exacto. O sea, a nivel de cómics funciona solo. Entonces, sí podemos conectar, exactamente. Y de repente también Sony dijo, bueno, no funcionó Venom, pero entonces vamos a intentar el siguiente nivel, que es la película que aún no se ha estrenado, que está pues, ahí en proceso, que es Morbius, que también le dijeron, al principio, creo, si no me equivoco, Morbius no está como situado en la actualidad, o por lo menos como es lo que daban a entender al principio, y dijeron, bueno, es que esto lo podemos decir, que simplemente es de un hombre que tras su intención con curarse, porque no puede, o sea, como es muy inteligente, pero la medicina como existe en ese momento no lo puede curar, toma medidas alternativas para él obtener una cura y se vuelve prácticamente un vampiro. Entonces dijeron, bueno, esto también puede funcionar sin Spider-Man porque también tiene como otros tintes que no tienen que a juro mezclar a Spider-Man. Exactamente. Y se lanzó así, creo que el primer tráiler simplemente nos mostraron eso, con quién iba a ser Morbius, quién iba a ser como esta situación, cómo iba a ser de esta parte de ir y explorar un poco el recorrido que él va a tener para toda esta cura y todo esto, pero hasta ahí. Y es muy interesante porque al final tú te das cuenta de que los personajes que luchan contra Spider-Man o que Spider-Man los enfrenta es porque ellos se desenvuelven en Nueva York, porque Spider-Man es el defensor de Nueva York. No porque tengan una trama directa como por ejemplo algunos malos específica y puntualmente como el Hombre de Arena, que sí está relacionado directamente con la biografía de Spider-Man, pero que hay otros que simplemente es porque se desenvuelven en Nueva York y este tipo pues se los topa porque él está resolviendo, protegiendo a la ciudad, ¿no? Entonces, con Morbius lo que nos vamos a dar cuenta es que mientras tanto que ellos empiezan a hilar y empiezan a producir la narrativa para que estos personajes entren en pantalla, lo que vamos a descubrir es, bueno, son estas narrativas alternativas. Lo interesante de Marvel es el origen siempre del personaje, ¿no? El arquetipo de dónde proviene. Y con Morbius vamos a tocar temas más interesantes, porque aquí hablamos de alquimia, ¿no? Del vampiro, que es ese alquimista que está buscando la cura, que está buscando la mejoría, que está buscando una especie de piedra filosofal, que vendría siendo, vamos a decir, filosóficamente hablando, ¿no? Que vendría siendo esa cura que él necesita para no morir, porque él tiene una enfermedad degenerativa, un tema en la sangre, y él sabe, porque él es un tipo que es muy, muy brillante en medicina, en bioquímica específicamente. De hecho, creo que hasta recibe un Nobel el personaje, Sí, ¿no? sí, de hecho, en el tráiler se ve que él lo están como aplaudiendo y todo porque... Ajá, verdad, cierto. En el tráiler, ajá, verdad, es cierto. En el tráiler sale que está como recibiendo un nombramiento. Y luego te empiezas a ver cómo se deforma la narrativa de este personaje. O sea, una vez que él resuelve su problema personal, cómo este problema se convierte, entonces la enfermedad se convierte en el problema, ¿no? La cura que él está buscando termina siendo lo que lo transforma a él en un ser oscuro y tormentoso. Exacto, entonces íbamos muy bien ahí y realmente funcionaba hasta que de repente, no sé, creo que fue en el primer tráiler, salió una imagen que la gente como que le llamó mucho la atención porque sale él como corriendo, escapando, pero en un mural se ve un Spider-Man y ahí decían, ya va, aquí hay un Spider-Man. Pero los fans y todo empezaron a decir, ¿pero qué Spider-Man? Porque ese Spider-Man no, o sea, como que no calzaba, no era el traje de Tom Holland, no parecía el traje de Amazing Spider-Man, pero también parecía el de Sam Raimi. Y entonces están diciendo que está jugando Sony, porque entonces es mucha coincidencia que haya una referencia a un Spider-Man en un universo donde se supone que no va a estar. Que quizás no va a interactuar con Morbius como tal, pero ya ese graffiti me están dando a entender que sí existe un Spider-Man. Pero se complica más la situación cuando el tráiler llega a su final. Exacto, de hecho, antes de eso, los fans dijeron, creo que simplemente era como promoción del juego de PS4 porque el traje calzaba más con ese personaje que iba a salir. Dijeron, bueno, quizás no va a salir en la película al final, sino simplemente era promoción en ese momento porque estaba en el juego. Pero
así como dijo Joaquín, nos sorprendieron al final. Con una hermosa escena donde aparece nuestro amigo The Vulture, que vendría siendo el buitre que sale en Spider-Man Homecoming, la primera Spider-Man del MCU. Vemos a Michael Keaton saliendo y nosotros como ya va, aquí no pueden decir que Michael Keaton es otra persona rara porque no, lo acabamos de ver con el traje del buitre. Entonces, ¿qué está pasando aquí, Sony? Entonces, ya aquí empezaron las teorías locas de la gente decir si hay un multiverso o hay un multiverso, porque esto no es el mismo Spider-Man, no es el mismo buitre, o realmente Sony y Marvel estaban haciendo algo tras bambalinas que nadie estaba viendo. Y sí Es correcto. Exacto. Y lo interesante, yo creo que la cosa va por ahí, porque para las dos franquicias es... beneficioso. Pero las dos franquicias, sí, es que es demasiado beneficioso. Lo que tienen que hacer es llegar a un acuerdo de cómo se van a repartir la plata, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, de sumar van a sumar. Exacto. Entonces ahorita vamos a entrar casi que nos vamos a convertir en los reporteros del Daily Bugle, porque ya han empezado a salir cosas que ya confirman mucho más todo esto que va a suceder y qué es lo que está sucediendo entonces con Marvel y Sony, que pareciera que esto va más allá de simplemente 6 películas con Spider-Man y ya. Entonces, bueno, Sí, vamos a meternos en el papel de reporteros, exacto. Multiversales. Bueno, entonces ya venimos aquí con las noticias multiversales. ¿Qué? Lo siento, señor Strange. Perdón, Doctor Strange. La verdad es que no estoy entendiendo nada de esto. ¿Cómo es posible que exista otro Spider-Man? Yo soy Spider-Man, Peter Parker. Soy el único. Lamento decepcionarte, pero eso no es así. Cuando conociste a Misterio, él te dijo que venía de una realidad alterna. Y a pesar de que estaba mintiendo, tenía algo de razón. El multiverso sí existe. Y en cada una de esas realidades existen diferentes versiones de Spider-Man. Así que, habiendo dejado eso claro, tengo que pedirte que prestes especial atención a lo que voy a decir, ya que no pretendo repetirlo nuevamente. Una amenaza de proporciones catastróficas viene en camino y deberás estar preparado. Para tu fortuna, cuentas con mi ayuda. Y por supuesto, hay 2 arácnidos más que vienen en camino. Además de fotos del Hombre Araña, el Daily Bugle nos trae los titulares Geek de la semana. Bueno, el tema aquí interesante es que en toda esta narrativa empiezan a surgir las noticias y una de ellas es que, bueno, al parecer Jamie Foxx dice que podría estar regresando como Electro luego de haber sido este personaje en Amazing Spider-Man 2. ¿Qué te parece esto a ti, Jonathan? Ok, aquí, que eso curiosamente, la gente no lo sabe, pero habíamos comentado la noticia, pero también era como rumor en ese momento cuando grabamos el episodio anterior. Estaba como, mira, pasó esto, pero no quisimos incluirlo porque estaba así como quizás mañana lo desmienten y de aquí que subamos el video vamos a quedar aquí como mentirosos. Entonces, no, pero estaba ya sonando el rumor y era muy interesante porque ya no era simplemente que de hecho uno se pone a pensar, el multiverso en todo caso ya estaba como empezando a entrar porque entraba JJ Jameson en Spider-Man Far From Home, pero dijimos, no, es que este es otro actor, o sea, que es el mismo actor, pero es otro personaje, no tiene por qué ser el mismo de que vimos en Sam Raimi y ahí no le prestamos atención. Pero cuando el Hollywood Reporter dice que Jamie Foxx iba a interpretar a Electro, dijo, aquí es demasiada coincidencia, no puede ser puede que el actor regrese a una película de Spider-Man, pero como el mismo personaje, ya hay muchas dudas qué está sucediendo ahí. Y especialmente, y aquí es donde queremos hacer como un inciso importante, la gente piensa que, pero es que Electro falleció o murió en la segunda película de Spider-Man, pero él en esencia es electricidad, es energía, y no puedes destruir la energía. Entonces, exactamente. Yo siempre en mi tabla de 6 siniestros ponía Electro, porque cuando empezamos a decir, no, esto,
Yo decía, pero es que Electro, vimos como el chip que le habían puesto, que no tenía carga, era porque no estaba el cuerpo, pero yo entiendo como que Spider-Man lo que hizo fue la sobrecarga, lo dispersó en múltiples partículas, pero la esencia del Electro está por ahí. Entonces, Sí, bueno, al fin y al cabo, lo que tiene que hacer es buscar la forma de reunirse, ¿no? exacto, simplemente. Entonces, ya después, a los días, Jamie Foxx coloca en sus redes, primero pone una imagen random de él, de su personaje y tal, después la borra, pero en las historias de él coloca que Jamie Foxx, o sea, como alguien lo felicitó diciéndole, felicidades porque vas a volver al universo de Spider-Man en Spider-Man 3, que era otra situación porque muchas de las rumores que habían sobre personajes que podían integrar era para Doctor Strange, que tenía más sentido porque era el multiverso de la locura, que quizá, bueno, pueden hacer un montón de cameos, que es como lo que tiene pensado Flash, que tienen a Michael Keaton como Batman, que van a meter pues, supuestamente al Acertijo. Entonces dijeron, bueno, pues hay chance porque tú puedes, entre una tierra y otra, pues decir, ah, mira, ya está Batman de pie y tal, y siguieron. Pero aquí ya es para introducirse en Spider-Man, que era, de hecho no teníamos ni siquiera pensado cómo iba a funcionar Spider-Man 3. Simplemente va a haber una película de Spider-Man 3 y ya. Pero y al principio lo que se pensó era que la trama tenía tipo los 6 siniestros, pero como ya exacto. Sony dijo que lo va a hacer, ya sabemos que Marvel no lo va a hacer. Entonces lo que tenemos que ver es cómo y de hecho, Marvel va a empezar a construir esto. Entonces aquí es donde uno piensa, bueno, ¿será que de verdad estos están tramando algo? exacto. Y Marvel lo que va a hacer es abrirle la caja de Pandora a Sony para que continúe con el asunto? Ojalá. Quizá fue el trato que dijeron, bueno, ya podemos hacer como algo más allá, porque pues nos sirve a ambos y aquí podemos hacer una asociación mucho más grande. Pero lo único sí en vez de pelear como unos tontos, exacto, trabajamos juntos y ya. Entonces, lo que aclaró Jamie Foxx es que puso un tweet puso en Instagram una cita, que después yo la copié y la puse en @momento.geek, que decía, dile a Spider-Man que estoy de vuelta. Y después abajo decía, bueno, estoy muy contento de estar dentro del cast de Spider-Man 3. Y lo único que aclaró, y esto da pie, ahí cada quien lo ve, pero lo único que dice es, pero esta vez no voy a ser azul. Entonces, claro, Electro en la película era azul, aquí está aclarando que ya no será azul, entonces no sé si van a contar otra historia o simplemente pues energía, puede cambiar de forma y no tiene por qué ser, a juro, tal cual como lo vimos en la otra. Exactamente, sí, es posible que ahora mute en otro personaje, a menos de que entonces aparezca, pero como algo que no es Electro, no lo sé. Que de hecho incluso, hace poco vi que por ahí páginas de Instagram tomaron la cita que Electro hace en Amazing Spider-Man 2, que él dice que él odiaba al Hombre Araña y tal, y dice, yo te prometo que voy a matar a todas las arañas. Entonces podrían decir que quizás que no está en su universo, que es el de Andrew Garfield, pero está como en este recorrido de conseguir a otros hombres arañas y pues, no sé. Es posible. Eso tiene mucho más lógica, sí, eso tiene mucho más lógica porque como el ser energía tiene más, vamos a decir, en toda esta trama de la física cuántica y los multiversos, tiene más, digamos, basamento, decir que, bueno, que sí, desapareció de su universo, por eso muere en la película, o desaparece en la película, pero reaparece en otro lado. Entonces, aquí es donde empezamos a ver que es posible que la conversación entre ambas franquicias haya sido, vamos a prestarnos esto un poco, ¿no? Obviamente el que va a terminar teniendo la batuta de esto va a ser Sony, claro. Pero Marvel le dijo, mira, pero para hacerlo bien, vamos a hacer que esto empiece a conectarse como Dios manda, ¿no? Exacto. Y no solamente lo vamos a ver en la nueva de Spider-Man, sino que esta narrativa va a venir construida desde las series que van a empezar a salir y las películas que le van a suceder, porque lo vamos a ver desde WandaVision y toda esta introducción al multiverso y después con... Que seguramente, y aquí yo ya lanzándome como si estuviera en Sony o en Marvel, quizás también parte del trato de que hicieron con Marvel o Sony es quizás
que tenga alguna participación en Disney Plus también en estas series, que digan, mira, este personaje que quizás tú lo querías desarrollar como película, pues vamos a sacarla como serie, y pues también es como una asociación y aquí nos vamos bandeando los dos. Puede ser, Es ¿no? correcto. Sí, porque al fin de cuentas, como está la situación del tema del cine, con un año de retraso, donde Exacto. todo el mundo tiene que empezar a grabar y hacer y a recuperar dinero, lo que de paso es recuperar dinero Sí. que han perdido, vale un poco más la pena que piensen de una forma más estratégica a seguir con esa disputa de, ay, mi personaje no Sí, te lo sí. presto. Y entonces, bueno, es por eso que empezamos a ver cómo empiezan los guiños, ¿no? Y vimos Tú llegaste, también, porque llegaste- yo creo que la clave es Sam Raimi, ¿no? Sí, exacto. Tú llegaste a ver la serie animada de Spider-Man, la más reciente, quizás no, ni siquiera... No la vi. Bueno, hicieron como una edición especial que era como el Spider-Man, y lo curioso es que Norman Osborn usa Electro como un dispositivo que le da energía para viajar entre los multiversos. Entonces, quizás por aquí también va la cosa. No sé. Puede ser, es posible. Entonces, Tiene después de eso- lógica. exacto. Después de eso empezaron a salir, ya estos son más rumores porque lo de Jamie Foxx ya está confirmado, pero están diciendo que posiblemente Kirsten Dunst y Jane Dehan podrían volver dijeron, para un proyecto de Marvel en el futuro, pero está sonando que va a ser Spider-Man 3 también, que era quien interpretaba a MJ en la saga de Sam Raimi y a Harry Osborn en la saga de Mark Webb. Entonces aquí empieza como ya a complicarse porque okay, ya tenemos un Electro de este universo de Amazing Spider-Man, posiblemente se anexe Mary Jane y está si están buscando, quizás también es como una alternativa de no crear un Duende Verde nuevo, sino que ya usar a alguien que tengan, y creo que el actor como personaje podría dar mucho más, porque era como el que iba a liderar a estos siniestros en The Amazing. Entonces, está como en ese rumor que salió, que también empezaron como a salir, que más allá de un rumor, pues venía como una fuente medio confiable, entonces están como en esa expectativa que si confirmaran o no este mundo, pero ya lo habíamos dicho en algún momento, Sam Raimi es quien va a dirigir Doctor Strange 2, entonces tiene sentido, primero como por tono de nostalgia, de decir, es que yo tenía estos personajes en algún momento, entonces ya sea como cameos, como referencia, los puedo colocar, pero si le dan la posibilidad de hacer algo mucho más grande, Sam Raimi no lo va a dudar. No, y que se presta porque ahora es el multiverso de la demencia. Entonces, ahora se puede desordenar la cuestión como Dios manda. Exacto, entonces por ahí salió, vamos a ver si lo busco aquí mientras tanto, pero salió un nombre, ¿cómo decirlo? Tentativo, porque no es nada oficial, que si no me equivoco, ya habían dicho que la tercera película de Spider-Man iba a tener Home en algún lado. Ya lo habían hecho con Homecoming y con Far From Home. Entonces, estaban diciendo que posiblemente era Home Lost. Ya, déjame buscar. Pero daba también pie a que eso diera como ese guiño al multiverso. Lo que no sé entonces, cómo va a ser que esto suceda en la película de Spider-Man en vez de la de Doctor Strange. Porque lo otro es que Spider-Man 3 empieza el rodaje ahorita como el 12-13 de octubre, es decir, ya van a empezar el rodaje, y Doctor Strange no tiene todavía, no arranca rodaje, posiblemente noviembre empiecen a rodar. Y la película de Doctor Strange se corrió por toda la reprogramación que tuvo que hacer Marvel, pero Sony no ha reprogramado a Spider-Man, es decir, aunque tiene cosas con esta alianza con Marvel, ellos son como los que definen ese lanzamiento, entonces se corrió Black Widow, se corrió Eternal, se corrió Shang-Chi, pero todavía en julio está el apartado de Spider-Man. Entonces posiblemente... Correcto, se va a llamar Homesick. ¿Ah? Homesick. Ah, eso, gracias. Homesick, exacto. Entonces, lo otro que ya confirmaron, que está entre todas estas noticias, es que Benedict Cumberbatch va a grabar sus escenas de Spider-Man en este inicio de rodaje también. Entonces vamos a ver el Hechicero Supremo desde Spider-Man. Sí, porque homesick significa nostalgia, o nostálgico.
Ok. Entonces, está interesante porque conecta y tiene sentido con todo lo que estamos narrando. O sea, que es posible que empecemos a ver cómo evoluciona este... Porque, ¿qué pasa? El MCU necesita crear algo apoteósico para llenar el gran vacío. O sea, tiene que superar Endgame, de alguna manera. Sí, tiene que llenarle vacío de no tener a Iron Man dentro de la narrativa, que era quien construía toda la narrativa. Entonces, Sí. la clave está en esto, la clave está en Spider-Man y en Doctor Strange y en el multiverso. O sea, con lo cual también abre la posibilidad de volver a ver a Iron Man, ¿no? Sí, exacto. Que incluso, pero ya aquí siento que esto sí ya, por eso Marvel de repente empezó a sacar cosas que no sé, porque incluso se habla de que quizás vemos otra vez al Capitán América, pero con esta versión de los cómics reciente que era como de Hydra. Esta versión como... Ajá, exactamente, con una versión oscura, la versión mala, Exacto, pues. exacto. Entonces, Y la otra parte era que, bueno, los vamos a ver, pero como representados por otros actores, porque son el arquetipo exacto. de Iron Man o de Capitán América de otro universo, ¿no? Entonces, Ahí fue cuando comenzaron a decir entonces, quizás este Jamie Foxx, que no juro por ser Jamie Foxx, es el mismo Electro. Porque si tengo un Tom Cruise como Iron Man, entonces puede ser que este sea otro Jamie Foxx y simplemente también coincidió que fuera Electro y ya. Entonces, exactamente, ahí es donde es estamos. correcto. Ahí lo que empezamos a ver es cómo se utiliza el multiverso de una forma inteligente, Así es. de una forma bien estructurada, con una planificación, con un tema más científico detrás, ¿no? Ajá, mira, aquí tengo ya el nombre. Según esto, porque estos sí son rumores, no sé quién fue el que los lanzó, pero sería Spider-Man Home Worlds. O sea, Home de hogar y Worlds de mundos. Ah, ok, ves, esa es otra. Entonces, Lo por que eso. conseguí fue Homesick. Entonces, ahí es donde están. Pero lo único que también lo que dijeron cuando confirmaron que Benedict Cumberbatch va a estar en Spider-Man es que él va a ser como este mentor que ya no va a tener a Spider-Man. Ahora va a ser el hechicero supremo quien suceda quién era el Tony Stark, vamos a decir, para Spider-Man. Que quizás por eso fue la intención. Yo pensé que esto iba a suceder cuando terminara Avengers, porque no sé si tú llegaste a ver, pero en algún momento se llegó a filtrar el final de Avengers, que creo que era Infinity War, o era el de Endgame, no me acuerdo. Lo cierto es que era como una escena que obviamente nunca salió, que era que Tony Stark se iba a sacrificar, pero era como si él, tipo la escena de Nueva York, donde él iba como con un misil o algo así, entonces le decía a Strange que él, para que Thanos no lo viera, tenía que abrir como un portal cerca de él, para él llegarlo así como de sorpresa, pero él tenía que hacerlo de manera manual. Entonces que el Spider-Man era el que decía, no, señor Stark, usted no puede hacer eso, tal. Y entonces donde le dice a Strange, como, tranquilo, que tú no vas a estar sola porque para eso tienes a Strange. Entonces como que le iba a asignar la batuta a Strange. Pero obviamente no pasó nada de eso, pero Spider-Man también ha tenido como esta, no conexión, pero esta sí participación con Doctor Strange en los mismos cómics y en las mismas series. Así que no es raro tenerlo ahí. Es correcto, siempre ha pasado, y bueno, porque están en Nueva York también, ¿no? Entonces es una de las cosas importantes. Y ahí fue donde Marvel aprovechó y dijo, pues vamos a ponerlos a Tony Stark, a Doctor Strange y a Spider-Man en la nave que iba hacia Titán, como para que se empezara a hacer esta relación. Exactamente, para que empezara a existir esta relación entre los personajes, exacto. Es así. Bueno, otra de las cosas que es tan importantes es que el señor actor de Deadpool, no recuerdo su nombre ahorita, Ryan Reynolds, acaba de firmar o parece que firmó un contrato para estar en el MCU con Deadpool. Bueno, los que han leído cómics saben que Deadpool y Spider-Man tienen una relación muy interesante como personajes juntos. Así que por ahí también es probable. Estaría súper cool, Que de hecho, esto sí creo que fue cosa de los fans, porque no creo que lo vayan a hacer, y si lo hicieran sería como, no sé, sería entre genial o arriesgarse demasiado. Pero obviamente con Fox no es lo mismo que están haciendo con Sony,
y ya cuando salió la noticia de que Ryan Reynolds estaba como en conversaciones para que Deadpool sí estuviera en el MCU, y ya que está toda esta cuestión del multiverso, si hiciera como un guiño, o quizás una película, pero ya eso ya lo veo complicado, es como Deadpool mata el universo de los mutantes de Fox. Que es como... Ok. Entonces, como Entiendo. para decir, existe un multiverso, ¿por qué no puedo traerme a los personajes de Fox que ya existen? Dice, no, porque es que Deadpool, como pertenece a ese universo que sí han hecho referencias, entonces tiene la excusa de que Deadpool se volvió loco y mató al universo todos los personajes de ahí. Y así no hay razón por la que otros entren. Esa es una teoría loca. No van a haber mutantes en el MCU. No, pero no los de... No es, por ejemplo, no vamos a tener a Magneto o sea, no vamos a tener esa línea de mutantes, sino obviamente... ya Sino lo que se unos empieza- mutantes nuevos, exacto. Exacto, los mutantes que no ha utilizado Fox en sus películas. O O quizás... sea, no vamos a verlos a ellos, o quizás, bueno, empiecen una narrativa nueva. Exacto. Hacen lo mismo que están haciendo con Jamie Foxx, que asignen como, mira, este actor todavía puede funcionar, entonces vamos a decir que es de otro tierra que otra cosa, o justamente hay por ejemplo, un McAvoy en el MCU que por alguna razón tiene los poderes de telépatas, los desarrolló ahorita y empieza a armar la escuela, no sé. Pero... Sí, hay que ver a qué punto se va con los mutantes. Ya está complejo. Sí, el ya es pacto otra cosa. Sony, Sí, ya está complejo el pacto Sony-Marvel como Fox, ¿no? para hablar de Fox, y le Sí, tendremos que dedicar un programa, ¿no? Sí, pero ya ese guiño como que me llamó la atención y dije, bueno, pues no sería mala idea si Importante. si deciden eliminar ese universo de esa manera. Pero bueno. Así no está mal, habría que ver qué tal funciona. Bueno, eso está muy cool. Yo creo que lo que se viene está bien interesante, ¿no? Sí, y fueron noticias como que necesitaban su fundamento y hablar al respecto, y porque había muchas cosas que decía, los que de repente se habían olvidado que había sucedido, pues iba como a perder el hilo, entonces era importante como hacer este repaso por las diferentes fases que ha tenido. Así es. Pero bueno, Muy importante. nos queda esperar el multiverso de la locura a ver qué sucede. No hay más nada, hay que esperar. Solo esperar a que salgan las películas. O Y esperar bueno, que- también esperar a ver cómo empieza toda esta narrativa con WandaVision. Sí, exacto, porque ahí es donde yo creo que después de eso es donde van a empezar a salir cosas más sólidas, más... Es correcto. Ahí vamos a empezar a entender. Sí. Y también tenemos a Thor, Love and Thunder, que también... Love and Thunder, que nos va a dar también otra perspectiva. Sí, entonces, pero ya por ahorita vamos a quedarnos aquí con lo que Sony y Marvel están haciendo, que no sabemos qué tan allá están haciendo, pero ya hay cosas mucho más concretas de lo que pensamos. Así es. Pero bueno, suena bastante interesante y bueno, yo creo que despierta un poquito esa chispa geek Exacto. que todos tenemos de tratar de armar en nuestra cabeza qué puede suceder. Y bueno, y vamos a empezar rumores, porque eso es lo que va a empezar a reventar las redes en los próximos meses. Sí, bueno, pues, ahorita va a salir el rodaje de Spider-Man esta semana, así que también me empezarán a salir cosas filtradas, ¿no? Sí, todo lo que es. Fulanito de tal apareció con un traje color no sé qué. Este es el traje de no sé cuál. Eso siempre pasa. Yo estoy con un 99.9% seguro que va a salir Misterio, obviamente. Dijeron que Sí. ya ha fallecido, pero Misterio no, yo no siento que, además según la química de Jake Gyllenhaal con Tom Holland fue mucha, y como para que no puedan sacar otra vez. Misterio Sí, las trae. es posible que esté por ahí. Sí. Así que Oculto. ya empezaremos a ver. Sí, Pero por el día de hoy, entonces lo dejamos hasta acá, para que ustedes chequen y hagan todas sus conexiones y ven que quizás hay otras cosas que no vimos y que ustedes nos quieran complementar. Entonces, bueno, ahí estamos atentos a todo lo que vayan saliendo. Así es, señora. Así que pendientes, que seguimos aquí con nuestra información, nuestras noticias y trayéndole todas estas cosas super cool que necesitan saber para armar sus propias teorías de las conspiraciones del La MCU. película. Así Así es. Y bueno, siempre decimos, tenemos en el control técnico a Dylan Mendoza, en la edición y montaje a Antonio Andrade, en la producción, y quien está aquí compartiendo por este lado desde Venezuela, Jonathan Timothy, pero por el otro lado, Joaquín Fernández, el hechicero supremo. que ya va a cerrar el portal para dejar este capítulo cerrado. No, nos veremos pronto. Voy a usar la gema del tiempo que tengo por aquí para cerrar el portal.
Así es, Y bueno, nada, señores, pendientes por ahí que se vienen cositas cool. Los invitamos Así es. también a pasar por nuestras redes, @Momento Geek, ¿es? sí. @JoacoFerdelu, @TheAcademyPTY, y seguimos en el mes de octubre, el mes de la tinta, como Exacto. vieron en el segmento de la semana pasada. Y bueno, manténganse pendientes que por ahí estamos sacando cositas interesantes sobre cómo dibujar personajes de Marvel. Sí, y bueno, ahorita este mes es perfecto para eso, para ponernos ahí, quién sabe, ahí estamos haciendo que los enlaces entre estos dos mundos crezcan más, así que vamos a empezar a ver un poquito más. Ya cuando Así ya es. nos reactivemos, porque sé que estamos ahí como en construcción, en ese enlace, ya cuando nos activemos ahí vamos a estar al 100%. Es correcto, así que bueno, señores, Nos a vemos estar entonces, conectados siempre. Nos vemos pronto. ya saben, nos queremos 3000. Bye bye. Salva la partida y retómala con nosotros en una próxima oportunidad. Este será el final del episodio, pero nunca dejaremos de ser orgullosamente geek.